Hola chicos, muy buenos días. Bien, este video, como les había yo comentado, es para explicarles un poquito cómo estuvo la actividad de lo que viene siendo la figura y los elementos que podemos nosotros crear. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entendiendo cómo vamos a trabajar. ¿Ok? En primer lugar, en este caso, lo que viene siendo el proceso de la figura, vamos a entender a la figura o la clase figura como una clase abstracta. Esta clase abstracta va a contener 4 parámetros. Estos parámetros son el área, el perímetro, el color y el nombre de la figura. Cada una de las figuras en general va a contar con estos 4 parámetros como base, ¿ok? Y también va a contar con 3 funciones también abstractas. ¿Por qué la clase figura es abstracta y por qué las 3 funciones son abstractas? Bien, la clase figura es abstracta precisamente porque no voy a generar objetos de la clase figura, sino objetos de sus clases hijas o clases derivadas, como por ejemplo el rectángulo, la elipse, el círculo y el cuadrado. Por lo tanto, no voy a crear objetos de este tipo. Entonces, lo que voy a hacer o lo que debo de hacer es contar con una clase base, que en este caso es figura, con los atributos comunes para todos. Y por lo tanto, al ser abstracta, pues obviamente no voy a crear objetos de la misma. Y al ser una clase abstracta, esta clase abstracta me permite crear a mí las funciones abstractas que yo pueda utilizar. En este caso, imprimir, calcular área y calcular perímetro. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es que estas 3 funciones van a ser utilizadas precisamente por cada una de las figuras de forma distinta. ¿Ok? Es simplemente eso. Junto con esto, en la parte inferior van a encontrar ustedes que tenemos los gets y los sets de los atributos. Get area, get perímetro, set perímetro, set color, get nombre y set nombre. Derivado de esto vamos a encontrar 2 clases principales, rectángulo y elipse. El rectángulo, aquí les estoy colocando que las fórmulas, por ejemplo, para el área del rectángulo es lado mayor por lado menor. Y en el caso del perímetro es 2 veces lado mayor más 2 veces lado menor. Por lo tanto, el rectángulo en ese sentido también necesita definir esos 2 nuevos atributos con los cuales no contaba figura, que son lado menor y lado mayor. Por lo tanto, los creamos. Y tenemos que generar un constructor. Este constructor del rectángulo necesita recibir precisamente el valor del lado menor, el valor del lado mayor y los valores para el color y el nombre de la figura. Y como pueden ver aquí, de la línea 27 a la línea 30, solamente se hacen asignaciones de valores de los atributos que recibimos. Posteriormente, lo que se hace es que el área y el perímetro se calculan o se almacenan en su variable correspondiente. El área es el lado mayor por el lado menor y el perímetro es 2 por lado menor más 2 por lado mayor, lo cual nos va a dar el perímetro de la figura. Entonces ya de esta forma nosotros ya tenemos creado lo que viene siendo pues función que esta función constructora que crea el objeto, recibe los parámetros y calcula automáticamente el área y el perímetro de la figura que se almacenan en una variable correspondiente. Bien, vamos a ver las funciones de abajo. Las funciones imprimir, calcular área y perímetro se sustituyen de la siguiente forma. En este caso les estoy mostrando de nueva cuenta cómo funciona el formato en Java. Si nosotros queremos escribir una cadena de texto que tenga unos comodines que son estos elementos que están con %s y %d, pues lo que nosotros tenemos que hacer es escribir precisamente un mensaje como este. En el caso del rectángulo dice se está imprimiendo un %s, quiere decir una cadena, de color %s, es decir, otra cadena, cuyo lado menor mide %d, un dígito,
y su lado menor mide por ciento de otro dígito. Para poder hacer que esto devuelva una cadena ya con los valores que yo le pase, se utiliza la función string.format. Esa función recibe como parámetro una cadena que tiene precisamente el formato de la línea 41 con comodines. Después, mediante comas, voy separando los atributos que correspondan a los valores de cada uno de los comodines que yo tenga puesto en el texto. En este caso tengo 2%S, es decir, 2 cadenas, y 2%D, es decir, 2 dígitos. Por eso a esta función de string format se le pasa el formato del texto de arriba, el nombre y el color para las primeras 2 cadenas, y el lado menor y el lado mayor para los dígitos de forma correspondiente, ¿no? De esta forma, pues nosotros podemos generar los formatos que nosotros queramos. De todas maneras, como les dije, les voy a compartir la parte de los valores de estos comodines. ¿Ok? Bien. Las fórmulas de las funciones de calcular área y calcular perímetro solamente van a mostrar el valor. Por ejemplo, el o la, en este caso es el rectángulo, o sea, el porciento S, que es el nombre de la figura, tiene un área de porciento F. Aquí, ¿por qué estamos colocando F en vez de D? Bien. En este caso, los valores del área y el perímetro están definidos como dobles, es decir, con elementos con punto decimal. Por lo tanto, tengo que utilizar el porciento F para hacer de que el sistema me imprima precisamente valores decimales. Si no se lo paso de esa forma, si le doy el porciento D, lo que va a pasar es que me va a dar un error de formato. ¿Ok? Es simplemente esa situación. Ok. Una vez que nosotros tengamos esto, pues colocamos los mensajes que queremos. En mi caso, yo le coloqué el porciento S, que es el nombre del rectángulo, tiene un área de tanto. Y en el caso del perímetro, el porciento S, que es el nombre del rectángulo, tiene un perímetro de porciento F. Y en cada una de estas funciones, correspondientemente, en el string format le paso el formato, que es la cadena que vemos en la línea 51 y 61 correspondientemente. Y lo que coloco es el nombre y, en el caso de la primera función, el área, y en el caso de la segunda función, el perímetro. Y de esta forma precisamente ya tenemos las funciones del rectángulo. Lo que está debajo pues son los getters y los setters, tal cual. En el caso del ellipse sucede algo similar. También es una clase que hereda de figura. Pero en nuestro caso, en lugar de tener lado mayor y lado menor, tiene un radio menor y un radio mayor. Y aquí les estoy explicando lo que vienen siendo las fórmulas. Perímetro es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de ¿quién? Del radio menor al cuadrado más el radio mayor al cuadrado. Todo eso, toda esa suma entre 2. Y el área se define como pi por radio mayor por radio menor. Entonces ya tenemos las fórmulas definidas para la elipse. ¿Ok? En el constructor que vemos en la línea 28, este constructor recibe un radio menor y un radio mayor. Tenemos un string color y un string nombre. En las líneas 30 a la 33 lo que estamos haciendo es simplemente la asignación de valores. Y en la línea 34 y 35 ya son las operaciones. Y en los comentarios les explico algunas cosas. Por ejemplo, la parte que dice mat.pi, que podemos ver en la línea 34, nos devuelve el valor de pi gracias a la librería mat de Java, que no necesitamos importar. Es propia de Java, está dentro de lo que viene siendo la ejecución común de Java. Por lo tanto, podemos invocar todas las funciones de mat, todas las funciones matemáticas. En este caso, mat.pi es una constante que me devuelve 3.1416 para el valor de pi.
y lo que viene siendo mat sqrt, que podemos ver en la línea 35, y mat.pow, también en esa línea 35, se las explico aquí. Mat sqrt lo que recibe es un valor y nos devuelve la raíz cuadrada de ese parámetro que le pasamos a la función. ¿Ok? Por lo tanto, le estamos siguiendo la fórmula. Si ven el perímetro, dice 2 por pi por la raíz cuadrada del radio menor al cuadrado más el radio mayor al cuadrado entre 2. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo. La función mat sqrt lo que está recibiendo como parámetro es el mat.pow del radio menor con 2 más el mat.pow del radio mayor con 2. ¿Qué es lo que hace mat.pow? Mat.pow es una función de la librería mat que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la base y el segundo parámetro es la potencia. Lo que quiere decir esto es que va a elevar a la potencia x el valor que yo pase como primer parámetro. Por ejemplo, si voy a marcar esta parte de acá, esto de aquí. Eso lo que nos quiere decir es que va a elevar al cuadrado el valor del radio menor. ¿Por qué? Pues mat.pow recibe esos dos parámetros. El primero es la base, en este caso el radio menor, y el segundo es la potencia, que en este caso es 2, es decir, una potencia cuadrática. Entonces va a elevar al cuadrado el valor del radio y a eso se lo va a sumar el valor cuadrado del radio mayor. La suma entonces la divido entre 2. Y al resultado le saco su raíz cuadrada. Básicamente de esta forma pues funciona esta operación. De todas maneras, si hubiese alguna duda, podemos revisar la siguiente sesión en clase, pues precisamente cómo funciona esta ejecución de estas funciones mat, de sqrt y pow. ¿Ok? Bien. Las funciones imprimir, calcular área y calcular perímetro son exactamente similares a lo que viene siendo el rectángulo, solo que en este caso se estoy colocando lo siguiente en imprimir. Se está imprimiendo un %s, es decir, el nombre del elipse, de un color cuyo radio menor mide %d y su radio mayor mide %d. Por lo tanto, cuando yo quiero imprimirlo, tengo que pasarle primero el formato y después los comodines. En este caso, de nueva cuenta, son el nombre y el color del elipse y el radio menor y el radio mayor en ese orden del elipse, para que correspondan a los comodines del texto que está en la línea 42. En el caso de calcular área y calcular perímetro, se hace algo similar que en el rectángulo, solo que aquí el texto dice la %s, que es el nombre del elipse, tiene un área de %f. Y en el perímetro es la %s, es decir, el nombre del elipse, tiene un perímetro de %f. Y ahí de nueva cuenta, como en el rectángulo, llamamos a las funciones área y perímetro correspondientemente. ¿Ok? Bien. Los casos del círculo y el cuadrado. En el caso del círculo, es una figura que extiende del elipse, no de la figura por sí misma. ¿Por qué? Un círculo es una elipse cuyo radio mayor y radio menor es exactamente el mismo, es decir, son igualitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Lo que yo hago es lo siguiente. Vean. Estoy colocando lo siguiente. En la línea 23 vemos que ahí existe un constructor que recibe radio menor y radio mayor, color y nombre. Y en la línea 24 vemos el super, lo cual estaría invocando a la función constructora de la elipse. En este caso, este constructor lo estoy dejando como privado porque precisamente no es el que quiero que maneje mi usuario. ¿Por qué? Porque yo quiero que el usuario pueda crear o que construya los objetos
¿A través de quién? Del constructor público declarado en la línea 10. Les voy a explicar qué es lo que pasa aquí. Un constructor privado quiere decir que solo la clase lo ve. Un constructor público es quien se utiliza para que los usuarios fuera de la clase puedan invocarlo. ¿Ok? Esto de acuerdo a las leyes de lo que vienen siendo los niveles de acceso. Entonces, en este caso, un círculo solo necesita el radio, el color y el nombre. ¿Ok? No necesitamos otra cosa. Entonces, pues en este sentido, el constructor de la línea 10, al recibir esos parámetros, invoca en la línea 12 al constructor que está en la línea 23, que recibe el radio mayor, el radio menor, que en este caso lo estoy pasando como el mismo valor que estoy recibiendo en el constructor de la línea 10, y el valor del color y el nombre, de tal forma de que esto funciona. Y en el caso de imprimir, pues obviamente aquí lo tengo que modificar porque no tiene caso que en el círculo yo le diga su radio mayor y radio menor cuando ambos miden lo mismo. Entonces se cambia el texto a, se está imprimiendo un %S nombre del círculo, del color, el color del círculo, cuyo radio mide, lo voy a corregir, perdón, cuyo radio mide tanto. Y de esta forma ya tenemos el círculo. En el caso del cuadrado es algo muy similar, solo que en este caso en vez de heredar de elipse voy a heredar de rectángulo. Y pasa exactamente lo mismo. El constructor de la línea 10 es el público y el de la 23 es el privado. El de la línea 23 recibe tanto lado menor como mayor, color y nombre, pero el del 10 solo recibe un lado, un color y un nombre. Esto se debe a que un cuadrado es un rectángulo donde todos sus lados miden exactamente lo mismo. Y en el caso de la línea 34 de imprimir, cambiamos el texto a se está imprimiendo un %S nombre del cuadrado, de color el cuadrado, del color del cuadrado, cuyos lados miden tanto. ¿Por qué solamente se le pasa un valor? Porque precisamente al ser un cuadrado, ser un rectángulo con tanto lado mayor igual al lado menor, pues obviamente todos los lados miden exactamente lo mismo. Y de esta forma nosotros creamos esta estructura de herencia. Figura es la clase abstracta padre, de la cual heredan dos figuras principales que son rectángulo y elipse, y de ellas se derivan otras figuras de rectángulo cuadrado y de elipse círculo. Y en el main que tenemos aquí es simplemente crear los objetos, un rectángulo, un cuadrado, una elipse y un círculo. Y al ejecutar podemos ver aquí abajo en la línea de ejecución cuáles son los valores o el mensaje que nos sale. Aquí me va a salir un poquito raro porque no tengo no me lo muestra con acentos. Pero podemos ver cómo salen los valores adecuados para cada una de las fórmulas, sobre todo para la elipse y el círculo. Y de esta forma, chicos, es como vamos trabajando esta parte. ¿Ok? Y para la actividad, ustedes lo que tienen que hacer es crear dos clases. La clase triángulo, que va a heredar de figura, que va a definir cómo se calcula su perímetro y su área. Y lo que viene siendo el trapecio, que deriva del triángulo al ser una figura que básicamente deriva del triángulo, porque lo único que hace es segmentar el triángulo en una parte que es la que vamos a conocer como trapecio, que va a tener una base mayor y una base menor. Entonces esto es lo que ustedes tendrían que hacer, más o menos, tendrían que seguir más o menos la lógica que tenemos aquí y solamente aplicar las fórmulas adecuadas para el área y el perímetro del triángulo y del trapecio. ¿Ok? Bien. Pues entonces, chicos, este es el video que les prometí para explicarles un poquito de esta pequeña actividad. ¿Ok? Espero que les sirva de mucho. Pues nos vemos en sesión, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en clase.